Evangelio de abril 18, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando había avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo e inmediatamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos también una parte de la primera lectura, seguimos con los hechos. Hubo quejas de los judíos griegos contra hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Nosotros nos dedicaremos a la oración, al servicio de la palabra». Eligieron a Esteban, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Los apóstoles, después de haber orado, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba cundiendo. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Muy bien. Vamos a intentar engarzar estas dos escenas. La primera, que se desarrolla en el Evangelio de Juan, tiene como central, como eje central, la revelación de aquel que los apóstoles consideran que es un fantasma. Nosotros no alcanzamos a comprender las palabras porque la traducción desafortunadamente pierde el sentido de las palabras. Nosotros solamente escuchamos en castellano: «Soy yo, no tengan miedo». Cuando leemos en griego, escuchamos estas palabras hermosísimas y sorprendentes: ego eimi, me fóbete. Es decir, ese yo soy que en hebreo podríamos leer Yahvé, no tengan miedo. Yo soy, pero yo soy Dios. A los discípulos que ha enviado Jesús al otro lado del mar, hacia Cafarnaúm, se les revela durante la noche, cuando se va acercando a ellos caminando sobre las aguas. Es particularmente interesante que cuando van solos ellos en la barca, el viento está en contra y va amenazando tormenta. Así es cuando vamos sin Dios, cuando vamos sin Jesús. Nosotros vamos siempre en el peligro de hundirnos, en el peligro de no llegar a puerto cuando vamos solos. Pero cuando Jesús se sube a nuestra barca, entonces inmediatamente llegamos a donde vamos. Lo central, decimos, del Evangelio de Juan es esta revelación: ego eimi, yo soy, no se espanten. Nuevamente, la traducción queda un poco limitada porque dice: ellos quisieron, es decir, desearon, fue su voluntad recogerlo a bordo, cuando se dieron cuenta que era Dios. Antes no, antes tenían miedo. Pero cuando escuchan aquellas palabras, lo recogen e inmediatamente llegan a tierra. Me llama la atención porque la palabra que usa Juan es una palabra que le gusta mucho a San Marcos: eithus, inmediatamente. Y aquí la tenemos traducida como rápidamente. ¿Cómo se ve y cómo se engarza con la primera lectura? Se habla de unas quejas porque no se atendía bien la caridad. Nosotros podríamos pensar, en lo general, que la caridad es demasiado importante, que podríamos inclusive, yo mismo lo podría decir, es la parte fundamental, la caridad. Porque el juicio de Dios, según Mateo 25, capítulo 25, nos habla precisamente del amor realizado o no realizado en nuestros hermanos, en donde nos vamos a encontrar con el Señor. Sin embargo, lo dice muy claramente: no es justo que dejemos el ministerio de la palabra.
para dedicarnos a administrar los bienes. Ciertamente la caridad es fundamental, es algo que va de la mano con el ministerio, pero cuando Dios ha abierto la mente y ha llamado a la vocación para que nosotros proclamemos su palabra, cuando nos ha mostrado el ser y nos ha designado ministros de su palabra, parece indudable que eso es lo más importante. Porque a través de la palabra, dice San Pablo, es como deviene la fe. Por la escucha, como también Santo Tomás lo decía muy bien, solo con la escucha puedo tener y puedo creer y puedo ser salvado. Tengo que escuchar, pues, pero para que yo pueda escuchar, alguien tiene que hablar. Podría intentar hacer esta síntesis sencilla. Ciertamente, tan solo uno de los infinitos caminos que tiene la palabra del Señor. Considero que aquellos a quienes Dios nos ha llamado y constituido ministros de la palabra, más que cualquier otra cosa, deberíamos gastar nuestra vida tan breve en la propagación de ella misma, que es el propio Jesús. Trento, el Concilio de Trento de nuestra Iglesia Católica, nos habla precisamente de la comunión espiritual, tan efectiva y tan eficiente como la comunión sacramental. Y esa comunión espiritual deviene de la escucha de la predicación, y la predicación deviene de la proclamación de la buena nueva. Por tanto, es fundamental que nuestra vida transcurra en el ejercicio diario de la proclamación de la palabra, no según nuestros propios deseos, sino precisamente acompañados en la barca siempre, en nuestro trabajo siempre por el Señor. Enviados por Él, conducidos por Él, acompañados por Él y esperados por Él. Protegidos por Él y también fortalecidos por Él, por el Espíritu Santo, que es el que va guiando nuestra iglesia y el que debe guiar cada uno de nuestros pasos. Todos los demás, ciertamente, están también llamados a ese trabajo de propagación de la palabra, pero también al trabajo que no es trabajo, sino es felicidad, el amor en hecho, la caridad. Queridos hermanos, nadie está exento del trabajo integral del cuerpo del Señor. Cada quien en la vocación que Dios le ha dado. Esforcémonos por ser fieles a esa vocación y a nuestro verdadero destino. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.